Lo que empezó como una broma cada vez está tomando más y más forma. Verstappen se acerca y los McLaren no pueden hacer nada para evitarlo. Norris parece no estar a la altura y Piastri está completamente desaparecido. La remontada que el año pasado parecía imposible, el GOAT está demostrando que sí que lo es. Así que vamos a hablar de esto, del carrerón de Leclerc, el papelón de Hülkenberg también, y mucho más en este especial de Cota de hoy. No os lo podréis perder. Bienvenidos a Smooth Operators. Qué contraste, Jordi, madre mía, qué contraste con las introducciones cutres que estás haciéndome para los previos. Yo ahí luego intentando que si las claves, no sé qué, y tú gritando. Y ahora por fin, te has currado una introducción digna del podcast de hora y media que se viene a partir de ahora. Efectivamente. Hacemos, hombre, ya que empezamos ahora medio decente, pues lo mínimo es que venga aquí con un pequeño guión de intro épica. Pero bueno, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos vivido este GP de Estados Unidos? ¿Te ha gustado o qué? Bien. Mira, me he puesto hasta elegante para... En los momentos históricos hay que ponerse bien, ¿no? Y creo que se está viniendo un momento histórico que es la remontada de Max Verstappen a los dos pilotos de McLaren. Estoy viendo ya un final en Abu Dhabi donde puede que haya sorpresa. Digo, bueno, sorpresa ahora ya no sería sorpresa. Sorpresa, lo hubiésemos considerado una tremenda sorpresa hace bastantes carreras. Ver a Max Verstappen llegando a la última carrera luchando por el Mundial. Entonces, como puedes ver, he venido preparado para comentar todo lo que has dicho. Y del Gran Premio tengo que decir que me ha sorprendido para bien en algunos momentos, sobre todo el formato sprint. En este caso, esa única sesión de libres creo que les ha complicado mucho a los equipos la carrera de sprint. Y tuvimos una carrera de sprint que no estuvo nada mal, la verdad. Sí que es cierto que evidentemente los focos se centraron todo en la salida y ese incidente que hubo con los McLaren, los dos fuera. Y luego la carrera de sprint fue tan accidentada que no acabamos de ver del todo que despegara. Pero aún así creo que fue interesante. Y luego sí que es cierto que la carrera del domingo ha sido un poco más aburrida. Aún con todo, no me ha parecido tan mal. Sé que ha habido... Bueno, he visto bastantes opiniones mixtas y de hecho, viendo la opinión de la comunidad, han puesto el Gran Premio de Estados Unidos bastante arriba. Yo pensaba que iba a estar una fila más abajo, ahí con Imola, Singapur, por ahí. Sin embargo, el Gran Premio de Estados Unidos, pues eso está en la segunda fila por ahora. Ya sabéis, la gente puede seguir votando. Y creo que es parte también por la emoción que le ha dado al Mundial, por cómo ha dejado las fichas en el Mundial, con Max Verstappen recortando puntos, un Piastri desaparecido y también el foco que se ha llevado la batalla entre Leclerc y Norris. Pero es cierto que más allá de eso, por detrás no ha habido tampoco muchísima acción. Aunque hay cosillas a comentar, porque lo de los Alpine, dentro de que no se estaban jugando a posición, ha tenido también tela. Sí, sí. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre, cómo quedó el top 10 principalmente y cómo nos ha dejado ambos mundiales, tanto el de pilotos como el de constructores. Que el de constructores, aunque esté zanjado, la verdad es que la batalla por la segunda posición también está muy pero que muy emocionante. Entonces, obviamente tuvimos sprint, el resultado del sprint no lo vamos a repasar, más allá de que McLaren hizo un poco el panoli. ¿Cómo quedó la carrera principal? Pues Max Verstappen, otra victoria consecutiva, segunda posición para Lando Norris, tercero Leclerc, podio, Lewis Hamilton se queda a la puerta, aunque sí que es cierto que aún estaba a 13 segundos de Leclerc, quinto Oscar Piastri, como decía en la intro, desaparecidísimo. Después un George Russell, que también, es verdad, no ha tenido el mejor de los fines de semana. Yuki Tsunoda sumando 6 puntitos. Ojo, que Red Bull empieza a ir bien y volvemos a ver el segundo piloto de Red Bull rascando algo, ¿vale? No estamos diciendo que vaya a estar luchando por el podio, pero sí rascando algo. Después Nico Hülkenberg, que desde Gran Bretaña vuelve a aparecer y lo hace sumando 4 puntos para el equipo. Oliver Mann en novena posición y Fernando Alonso llevándose el puntito extra. Y todo esto, ¿cómo nos deja? Pues en el Mundial de Constructores, como decía McLaren, ya no hace falta ni repasarlo, la batalla por la segunda posición están 3 equipos a 10 puntos. Mercedes aún conserva la segunda, pero tenemos a Ferrari a 7 y a 10 respecto a Mercedes,
a Red Bull Racing. Es decir, Max Verstappen es capaz no solamente, que ahora repasaremos, de ganar el Mundial de Pilotos, sino de adelantar tanto a Ferrari como a Mercedes en el Mundial de Constructores. Ojo, es que es increíble, pero bueno. Williams, quinto con 111 puntos, que sí que es cierto que sumaron bastante gracias al sprint de Sainz, pero no sumaron también gracias a la cagada de Sainz, ¿vale? Que después repasaremos. Bueno, cagada es un incidente de carrera que, como digo, después comentaremos. Racing Bulls en sexta posición, Aston Martin, que se le acerca a 69, Kick Sauber, que como decía antes suma 4 puntitos gracias a Hülkenberg, Haas, que también un punto más, 2, perdón, y Alpine completamente olvidados con esta nueva livery que han traído. Y después, ¿cómo tenemos en el Mundial de Pilotos? Pues Piastri, 346 puntos, ¿qué son esto? 14, Norris, ya está a una distancia bastante salvable, teniendo en cuenta cómo estábamos a 32 después del Mundial de Holanda. Diría que fue que estábamos más o menos así. Verstappen está a 40 puntos de Piastri, ya muchísimo más cerca, teniendo en cuenta que después del Gran Premio de Zandvoort estábamos a 100, estamos ahora a 40. Esa distancia insalvable de la que habló Norris en su momento eran de 68 puntos. Verstappen ya casi los ha recortado estos. Después tenemos a Russell, Leclerc, que suma 15 y por lo menos se acerca a la barrera de los 200, Hamilton, que también suma para el equipo, Antonelli, que no, después también hablaremos de Antonelli, Albon, que tampoco, Sainz está pasando un poco por delante estas últimas carreras, Hülkenberg, que coge un poco de distancia en la novena posición, y Hadjar continúa con la décima. ¿Algún comentario, Guille, así a nivel general? ¿O quieres que ya hablemos no de los equipos, porque sé que quieres hablar de alguien en concreto? ¿O quieres empezar Sí, a hablar mira, de pues antes de pasar a eso, ¿sí? creo que hay que hacer una mención importante general del fin de semana. No voy a perder mucho tiempo con lo de los titulares que llevo haciendo en las últimas carreras, simplemente tenía aquí anotados 3 titulares, pero el más importante es el tercero. Entonces, menciono los 2 primeros rápidamente porque los vamos a desarrollar más adelante, pero el tercero creo que sí que es importante, porque ha sido una de las polémicas de las últimas semanas. Entonces, el primer titular que tenía aquí marcado del Gran Premio es agradecer a Red Bull por seguir desarrollando el monoplaza en las últimas carreras, contracorriente realmente, cuando todo el mundo está más enfocado en 2026, y así poder ver a un Max Verstappen en plena lucha por el Mundial de Pilotos, y vamos a ver cómo acaba, luego lo comentamos, o cómo creemos que puede acabar. El segundo es que se busca a Oscar Piastri. La última vez que fue visto fue en el Gran Premio de Países Bajos. Y el tercer titular es: quiero felicitar a la FOM porque no ha mostrado ni a una pareja durante la retransmisión de la carrera y se ha centrado en mostrar la acción en pista. Que luego no haya habido tal vez muchísima acción en pista, bueno, pero al menos se han centrado en buscar esos detalles, esas acciones, esas batallas que podía haber en la pista. Ha sido bastante increíble, sobre todo, ver que cruzaba Verstappen la meta y se enfocaba a Verstappen cruzando la meta y al equipo celebrándolo, pero acto seguido cambiaron a Piastri persiguiendo a Hamilton porque le estaba recortando mucha distancia en la última vuelta. Y digo, ostras, qué contraste, porque el otro día perdieron un montón de tiempo y nos perdimos todo lo de Alonso, Hamilton, recuperando distancia, esa batalla con Hamilton con los problemas de frenos y tal. Y digo, ¿cómo ha cambiado de una carrera para la otra? Y creo que también han reconocido un poco que tal vez, la retransmisión de Singapur pues no fue la esperada o tal vez la que la gente merece, ¿no? Y aquí yo creo que, mira, pues eso sí que lo han compensado. Luego no he acabado de entender la especie de pulso que tienen con Fernando Alonso, al cual no sacaron durante toda la clasificación ni un segundo, pero bueno, supongo que es algún tipo de respuesta a los comentarios que hizo. No lo sé. Bueno, como siempre ya sabemos que Alonso está un poco tanto a buenos como a malos con todo el mundo, y esto pues lo que provoca es que haya este tipo de situaciones. Pero bueno, como decía, después de repasar esos titulares, que sí que es cierto que ole, porque ya había alcanzado la situación de meme, el tema de las novias, vamos a hacer un repaso a la carrera, hablando primero de Max Verstappen. Y te dejo empezar, Guille. Bueno, cuarta carrera consecutiva en la que Max Verstappen está por delante de los McLaren. Creo que ya queda claramente demostrado que el paso adelante de Red Bull es firme.
que todo lo que han ido actualizando en las últimas carreras hacen que el coche sea mucho más rápido. Yo no compro el discurso de que está ganando con el cuarto mejor coche o con el tercer mejor coche. Yo creo que ahora mismo este Red Bull es el mejor coche o el emparejado con el McLaren en muchas situaciones. Depende luego ya de pequeños factores, como estamos viendo las últimas carreras, que siempre hay esa décima que te hace estar por delante o esa décima que te hace estar por detrás. Y hemos vuelto a tener un fin de semana, creo que incontestable, por parte de Verstappen, el cual ha estado increíblemente superior al resto, llevándose las 2 clasificaciones, no fallando en ningún momento y luego liderando la carrera sin ningún tipo de problema, que prácticamente no la hemos visto. Ha sido una carrera aburrida de Max Verstappen, que no voy a decir tampoco que lo haya echado de menos, porque siempre se agradece, ¿no?, que haya un poco más de pelea por esa primera posición. Y si Norris tal vez no hubiese perdido tanto tiempo con Leclerc, sobre todo perder la posición en la salida, porque luego hablaremos de la carrera de Norris. No creo que la carrera de Norris propiamente haya estado mal, pero perder esa posición en la salida pues ya te condena al resto de la carrera, y tal vez hubiésemos visto otra carrera distinta, porque el ritmo del McLaren estaba ahí. Luego, si miras los ritmos de carrera, estaba ahí. Pero es que creo que esta es la diferencia entre estos dos pilotos. Los dos tienen un coche rápido, pero Verstappen, cuando lo tiene, no falla o no suele fallar. Sin embargo, Norris siempre hay un un easy. Siempre hay muchos condicionales en todas las carreras de Norris, y este fin de semana creo que ha sido una vez más. Es cierto que en algunos momentos ha estado muy bien con la batalla con Leclerc, pero sigue faltándole esa pizca que Verstappen demuestra que no tiene, que ya lo vimos el año pasado, que ya lo vimos el año pasado en Brasil, cuando hubo esa gran foto de Verstappen adelantando a todos y Norris saliéndose en esa relanzada, y creo que ha pasado un año y seguimos con la misma fotografía en otro circuito, con todos un año más viejos, pero no sé si un año más evolucionados, porque estamos igual, como digo. Y bueno, yo creo que ya es una realidad, ¿no? La película de Max Verstappen remontando este mundial ya no es la película, ya es Max Verstappen la realidad. Los números ya empiezan a salir y ya no son números tan virtuosos. Red Bull ha dado un paso adelante en circuitos muy distintos. Ahora vamos a un México donde se espera que vayan bien, donde Oscar Piastri no fue muy bien el año pasado, donde Norris tampoco ganó el año pasado. Es decir, ya empiezan a salir los números bastante fácil, y sigue quedando el Gran Premio de Las Vegas, que McLaren ha tenido bastantes problemas ahí los últimos años. Entonces, lo que digo, es ya una realidad. Y a mí me está recordando un poco la situación, y ya con esto termino, con 2021, Hamilton-Verstappen, a falta de 4 o 5 carreras, el Mercedes estaba un pasito por delante del Red Bull y veías que era todo 1-2 Verstappen-Hamilton. Y sabías que Hamilton iba a estar por delante siempre en esas carreras, porque el Mercedes tenía un poquito más en esas últimas carreras. Y veías que matemáticamente, si Hamilton ganaba y Verstappen era segundo, iban a llegar a Abu Dhabi los dos jugándose el Mundial. Y es que ahora mismo da esa sensación de que Verstappen puede ir perfectamente materializando primeras victorias, y aunque Piastri y Norris vayan sumando segundos, terceros, que ya veremos si lo hacen, los números están. Y ya ni siquiera Verstappen necesita ganar todo y que los otros pinchen estrepitosamente. No, ya simplemente ganando y que Piastri y Norris sigan con la misma dinámica, en Abu Dhabi puede cantar el quinto. Aquí he puesto la gráfica de la remontada y es bastante impresionante cómo desde Países Bajos el salto adelante que da, recuperando punto, cómo convergen las líneas. Sí. A ver, estoy bastante contigo en el discurso de que yo tampoco creo que Red Bull sea el cuarto mejor coche. Tal como dices, creo que estamos ante probablemente el mejor coche de las últimas carreras. McLaren obviamente tampoco es que haya dado un paso atrás, pero ni mucho menos se le nota tan dominador como lo ha sido a principios de temporada. Hemos visto que en Singapur Mercedes pasó por delante, hemos visto como Ferrari durante esta carrera, tampoco te diré que ha sido por delante, porque al final Norris ha sido capaz de adelantar, pero les estaban atrapando en ritmo y les ha imposibilitado que les adelantasen. Entonces yo no creo ni mucho menos que McLaren tenga el coche que tenía a principios de temporada, por lo menos a nivel de diferencia de rendimiento. Y después tenemos un Red Bull que desde que han traído el suelo nuevo parecen otros, completamente distintos. Y ya no solamente vemos eso en el ritmo de Verstappen,
que siempre ha sido capaz de llevar el coche al 130%, sino que esto también lo hemos podido ver con el segundo piloto, que es Tsunoda, que ahora, a diferencia de lo que estaba pasando durante la primera mitad de la temporada, es capaz de rascar puntos. No estamos hablando de luchar por podios, pero sí, como ahora, de conseguir 6 o 7 puntos que se lleva el equipo, ¿no? Entonces, está claro que Red Bull ha dado un paso para adelante y tal como dices tú, Max Verstappen es un piloto que no falla. Encima, no tiene absolutamente nada que ver el piloto que era Max Verstappen en la temporada 2021 con el que es ahora, muchísimo más maduro, muchísimo más frío, muchísimo más calculador, y obviamente las pequeñas cosas que se le podían escapar en 2021 ahora no se le pasan ni de coña. Entonces, si estamos en una situación parecida a lo que teníamos en ese momento, con una batalla por el mundial súper ajustada, yo creo que todo el mundo apuesta por Max Verstappen, cuando en ese momento era un 50-50 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Entonces eso sin duda. Y después, lo que también es cierto, ¿vale? Y no sé si quieres, a lo mejor, para continuar hablando de lo que era más importante, saltar a McLaren y ya volveremos a Tsunoda después, pero se nota muchísimo la diferencia, que sí que es cierto que Norris lo ha hecho un poco mejor, aunque iba a criticarle igual si no era capaz de adelantar a Leclerc. No, pero lo que sí que hace muy bien Max Verstappen es que en el momento en el que llega a un piloto, le adelanta. Llega y le adelanta, le lleva como mucho entre 1 y 2 oportunidades, pero no le lleva más. Y si no es capaz de adelantar a alguien, no es porque su coche sea más rápido y el otro defienda muy bien, es sencillamente que no tiene tanto ritmo y entonces se le escapa, ya está. Pero lo que es batallar, Max Verstappen está a un nivel completamente distinto. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con Lando Norris, ¿vale? Y ahora me centro en la carrera, no me centro en la sprint. En la sprint fue tremendamente lamentable lo que sucedió, ¿vale? Pero bueno, incidente de carrera. Luego lo comentamos. Sí, luego lo repasamos, ¿vale? Pero para continuar con lo que decía en carrera, ya lo he dicho más de una vez, que a Lando Norris parece que le cuesta muchísimo adelantar. Creo que esa... ser avispado en cuanto a adelantamientos y saber dónde meter el coche para después aprovechar que el otro salga mal, tenga menos tracción y después poder adelantarlo, es algo que veo que o no se le da bien o no le sale natural. Mientras tienes a otros pilotos como lo son Max Verstappen o Charles Leclerc o Sainz, que sí que se les da mejor esto. Y a esto me refiero a todas las vueltas que ha ido por detrás de Leclerc. Cuando por fin, lo que ha hecho bien, que no sé si ha sido un movimiento consciente, es sobre todo el adelantamiento que hizo en la segunda parte. Porque en la primera está claro que no vas a adelantar si no estás a una mínima distancia de 0,3-0,4 segundos en la recta de atrás para aprovechar el DRS y adelantar. No tiene suficiente ritmo el McLaren, o por lo menos no lo tienen, es que te diría, todos los coches en sí, a no ser que haya una diferencia de neumáticos tremenda, a no ser, si no son 0,3-0,4 segundos que tienes en el momento en el que activas el DRS, no adelantas, es que no adelantas. Entonces, hemos visto a un Lando Norris que ha estado muchísimas, pero que muchísimas vueltas detrás de Charles Leclerc sin poder conseguir nada. Y no ha sido hasta el último momento final, que lo que te digo, no sé hasta qué punto lo ha hecho a propósito o no, que ha hecho muy bien el intento de adelantamiento en la curva 1 que le ha tirado el coche. Leclerc ya ha ido como medio mal colocado, vete a saber tú si también ha condicionado un poco las vueltas o no para intentar defender la posición, y después ha llegado el momento de llegar a la recta de atrás y Lando Norris ha podido adelantarle pasando por la zona sucia. Pero todo esto es porque orquestas un movimiento que va muchísimo más allá de simplemente te sigo y llego en una zona de DRS y te intento adelantar. Y esto es algo que Norris lo ha hecho bien, pero lo ha hecho tarde. Y entonces ya no sirve. Y esto es lo que ha hecho mal. Es decir, ha hecho bien lo de poder adelantarlo, pero lo ha hecho mal a la hora de tardar tanto. Que el Charles Leclerc te adelante en la salida porque te pones detrás de Verstappen y él aprovecha el sitio y con neumático blando te adelanta, yo qué sé, cosas que pasan. Pero que teniendo un coche que sí que es cierto que era superior a nivel de ritmo te cueste tanto adelantar, no puede ser. No puede ser. Mira, yo de todo lo que le puedo criticar a Norris, la batalla con Leclerc, dentro de que es cierto lo que has dicho, de que estoy de acuerdo con Verstappen, se lo piensa muchísimo menos, y Norris mastica demasiado la comida, digámoslo así. También hay que decir que Charles Leclerc creo que es un muy buen piloto defendiendo posición y ha jugado muy bien las cartas que tenía con un coche que era rápido el Ferrari este fin de semana, pero no era lo suficientemente rápido. Luego hablaremos de la carrera de Ferrari y la estrategia arriesgada que han tomado y que no les ha salido del todo mal. Y yo el problema con Norris es el de siempre.
te condicionas la salida, pierdes la posición y ya la carrera es otra. Y este guión lo podemos rascar en muchos momentos. En muchos momentos esta temporada. De cometiendo errores. Y es como, no aprende. No aprende. Y siempre hay esa excusa, ese momento que cambia y hemos perdido la oportunidad de ver tal vez ese duelo Verstappen-Norris, pero a la inversa a lo del año pasado. Pero bueno, de McLaren también quiero decir que al final se nota mucho la apuesta arriesgada que ha hecho Red Bull desarrollando más el monoplaza en esta última parte. Sin embargo, McLaren, es verdad, desde creo que Canadá prácticamente, o algún gran premio más adelante, no han hecho un cambio de rendimiento, una actualización de rendimiento en el coche. Y creo que al final todos estos equipos que han tomado el riesgo, como Red Bull, como Mercedes, que estaban ya relativamente cerca, pues si estas actualizaciones les han funcionado, pueden cerrar esa brecha y ser competitivos con un McLaren que ya este año lo daba por cerrado a nivel de desarrollo. Entonces, no es tanto una caída de rendimiento de McLaren, lo que tenemos es un salto adelante del resto. Luego ya podríamos hablar de cara al año que viene si esto a Red Bull le va a perjudicar mucho al desarrollo del coche el año que viene, porque al final tú ahora tomas el riesgo no ganas el Mundial de Pilotos y encima el año que viene te has condicionado el desarrollo. No sé hasta qué punto la renovación de Verstappen ha ido un poco por apostar por ir por este año, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero querría hablar sobre todo porque Norris creo que no ha sido el peor, no ha sido el peor McLaren este fin de semana, porque dentro de lo que cabe ha salvado los muebles y ha cumplido su objetivo, recortar puntos al primero, porque el primero, no hay que olvidarlo, es Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que lleva desaparecido desde hace 3 carreras. Desde ese momento en Monza cambiando la posición, ha estado irreconocible, creo yo. Y no es solo preocupante los problemas que ha tenido en clasificación, no clavando la vuelta, él mismo diciendo que no se notaba nada cómodo con el coche, sino lo lejos que ha estado en ritmo de carrera con su compañero, preocupa de un piloto que es el líder del mundial y que tiene que defender los puntos que tiene, que tampoco son tantos. Ahora ya 14 puntos a falta de 5 carreras es una distancia irrisoria. Y 40, viendo la dinámica, la tendencia actual, te diría que no es nada. Entonces, no sé qué está sucediendo con Piastri, no sé si le está pudiendo la presión. Bueno, creo que al final es un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? De que si Norris y Piastri ganan, realmente a mí me costará recordarlos como grandes campeones, porque al final son pilotos que están fallando bajo presión, que han fallado bajo presión, si es que es esto lo que le pasa a Piastri, cometen errores, sobre todo errores no forzados, y van dejándose muchos puntos de forma no forzada que un Max Verstappen, por ejemplo, sabes que no haría. O más difícilmente. Y sin embargo, lo de Piastri, estas últimas carreras, perdiendo una ventaja de 104 puntos después del Gran Premio de Países Bajos, que yo me acuerdo que los titulares después del Gran Premio en Zandvoort era no hay mundial. Sí. El abandono de Norris, no hay mundial. El Red Bull estaba ya para desguazar, no hay mundial, eran los titulares. Y aquí una voz, voy a reivindicarme, aquí una voz dijo, easy. Easy. Y me llamaban soñador. Y ahora no cabe tanta gente en este barco, es lo que quería decir, ya está. Pero eso, quería que me dieras tu opinión de lo que ha sido Oscar Piastri, porque preocupa. Sí. A ver, yo no sé. Me imagino que tienen que haber un poco de líos y caos internos. Quiero decir, hemos visto que McLaren también ha salido a decir que Norris será reprimido a final de temporada por lo que sucedió en Singapur. Entonces, está claro que internamente está sucediendo algo. McLaren se está dando cuenta, me imagino, que es muy difícil de gestionar 2 pilotos que perfectamente pueden ser el número 1, y vete a saber tú cómo esto les está afectando internamente. Entonces, ¿que puede haber una relación? Pues tampoco me extrañaría, porque al final cuando hemos empezado a ver este mal rendimiento de Piastri ha sido con todo el caos que hubo en Monza, el caos que hubo en Singapur, ahora también recordemos, y ahora si quieres lo podemos enlazar,
con lo que ha sucedido en la sprint. Entonces, han sido varias cosas que yo no sé hasta qué punto todo este lío interno que tiene el equipo McLaren con el tema de los dos pilotos y los papaya rules y demás, les puede estar afectando, le puede estar afectando. Sí que es cierto que vimos a Piastri el año pasado, lo que dijimos, ¿no? Empezar a lo mejor no tan fuerte, después empezar a mostrar brillantez con su primera victoria en Hungría y después también con la lucha con Leclerc en Bakú, en Monza y demás, pero después se apagó a final de temporada. Y este año, ostras, teniendo en cuenta que hemos tenido un 55% del Mundial o 60% con un Piastri muy sólido y constante y ahora de repente que desaparezca, es que me parece muy raro. Y más teniendo en cuenta lo que hemos dicho, el coche tampoco ha cambiado tanto. Y Piastri ha estado detrás de Norris o al mismo nivel que Norris, a nivel de ritmo y demás, durante toda la temporada. ¿Qué está pasando ahora? Por lo cual Norris sea tan superior, porque lo es. Es decir, en las distancias en las que nos encontramos ahora lo está siendo. Entonces, no lo sé, ya te digo, yo creo que algo a nivel interno tiene que estar sucediendo, porque es muy raro que de repente ahora Piastri se haya desvanecido. Yo no voy a subirme a ningún barco de la conspiración todavía, porque una vez te subes a ese barco ya no te bajas nunca, entonces voy a guardarme el ticket, Sí. porque ya veo que hay mucha gente que está un poco tirando por el mismo camino que has mencionado, de que algo internamente está A ver, sucediendo. cuando digo internamente no quiero decir que estén boicoteando a alguien, ¿eh? Estoy diciendo que el hecho de tener un conflicto interno hace que no puedas estar a tu 100% y esto te ocasione nivel de rendimiento y te genere Vale. mal rendimiento. Sí, No, sí, no que haya alguien dándole pataditas al suelo de Piastri para que el aire no fluya igual. Mira, ya que has mencionado lo de las consecuencias, tengo que decir, se me había olvidado, pero mira, gracias por recordármelo. Lo siento por ti por recordármelo. Me parece ridículo que haya consecuencias para Lando Norris por adelantar en Singapur. Porque mientras yo estaba viendo esto, me estaba acordando de un adelantamiento, fíjate si voy a tirarme para atrás. Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en 2005 en Interlagos, 2005-2004, no me acuerdo. Le metió el coche desde Pekín, le tocó a Schumacher, lo sacó, le adelantó, la carrera no la acabó ganando Montoya, creo que le dio George Verstappen. Bueno, da igual. Y lo que dijo Schumacher de esa maniobra fue: no veo nada. Ha sido. Yo hubiese adelantado igual y hubo toque y todo. Y digo, ostras, ¿cómo ha cambiado la Fórmula 1 que hace 20 años? Esa maniobra era como, ¡buah! Pedazo de adelantamiento. Y ahora mismo lo del otro día de Norris y Piastri es digno de ser evaluado internamente y habrá consecuencias. Y digo, wow. ¿Cómo está cambiando este deporte? Y me preocupa, que ya hemos visto muchas cosas que están cambiando en este deporte con respecto a antes y son ciertamente preocupantes, pero me ha parecido la comparativa, el que pueda que vea el adelantamiento, porque va a ver que es un adelantamiento muy agresivo. Creo que fue cuando Montoya dijo la frase de: me da igual, no voy a meter el coche de otra forma por mucho que se llame Schumacher. Creo que dijo algo así, que quedó esas frases así míticas de la Fórmula 1. Y eso por un lado. Lo de las consecuencias, que luego se ha especulado si Piastri podría tener algún tipo de preferencia a la hora de salir a clasificar o algo así. Bueno, especulaciones de la prensa. Del incidente de la sprint, tengo que decir que me ha hecho gracia Zak Brown señalando a Hülkenberg. Empezaron a señalar a Hülkenberg, Helmut Marko señaló a Alonso como culpable y digo, hombre, nadie se ha dado cuenta de que Norris entra en la curva que va a frenar casi ya en la grava y Piastri intenta hacer ahí un cambio con una contratrazada extremadamente arriesgada Con todo el en la pelotón primera detrás. curva de una Exacto. salida con todo el pelotón por detrás. Digo, bueno, has tomado a mí me parece un incidente de carrera, ¿eh? No culpa a Piastri tampoco. Me parece, No, ha yo estoy intentado una igual. maniobra muy arriesgada que tiene que un riesgo, pues te puede salir bien, te puede salir mal. Y le ha salido mal. La suerte para Piastri es que por el camino se ha llevado a Norris y Norris no ha sumado puntos. O sea que dentro de lo que cabe, para los intereses personales de Piastri, pero para los intereses del Mundial de Piastri comparado con Norris, salva los muebles en ese momento por accidente. Claro, con Verstappen
La sangría de puntos ha sido preocupante. Pero me ha llamado la atención cómo Zac Brown en un momento intentaba tirar balones fuera. Luego sí que salió diciendo, no, bueno, he visto las imágenes y no culpo a Nico. Digo, bueno, es que Hülkenberg, yo creo que haya habido simplemente un pelotón de 1000 cosas en el cual pues han salido perjudicados los dos McLaren y Alonso. Y ya está. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, y para terminar de hablar de McLaren, lo que podemos destacar solamente es que ha sido uno de los muchos equipos que ha traído livery nueva. Y a mí, esta combinación, ves, metiéndole este gris blanco, me parece súper bonita. En combinación con el naranja y con el negro. La verdad es que la livery ha quedado muy, pero que muy chula. Me gusta mucho más que la plateada. De hecho, quiero hacer una mención especial que probablemente la iré haciendo a medida que hablemos de las distintas liveries. A todos los equipos que se esperaran a que el otro día termináramos de grabar el previo. Porque fue automático dejar de grabar el previo y Aston Martin, McLaren, Williams, que esta sí que me dolió porque me hubiese gustado comentarla, y Alpine sacaron la livery. Y yo, muchas gracias, majos. Es que fue al minuto, ¿eh? Sí, sí, sí. De grabar y decir, mira qué chula la livery de Williams, mira qué chula la livery de Aston. Y digo, bueno, pues nada, pues para el post. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Me gusta el color blanco este. Me gusta muchísimo más que el plateado. Estoy de acuerdo. Vale, pues mira, ya que te has fumado un poco lo que es nuestro típico orden, no sé si quieres que hablemos de Ferrari ahora, que seguramente también hay un poco más hype que de lo que ha sido Mercedes. Venga, va. Vamos a romper con los esquemas, vamos a volvernos completamente locos y hablemos del que ha sido uno de los pilotos del fin de semana. Sí, pero no solamente quiero hablar de Leclerc. Yo quiero preguntarte algo, de lo cual seguramente no tengas respuesta. Pero yo te lo ¿Estás pregunto. bien? Haré una pregunta súper personal. Exacto. ¿Cómo está, Guille? No, ahora en serio. ¿Qué ha pasado? Es decir, Ferrari parecía que no estaba en ningún sitio en algunos momentos durante la cual y demás, y de repente se han despertado y hemos terminado con un Leclerc en tercera posición en el podio y un Hamilton a las puertas. Entonces, ese pequeño salto que ha sido, bueno, pequeño o grande. Mira, Jordi, no te puedo contestar algo que ni el propio equipo sabe, porque estoy bastante seguro de que ni ellos mismos entienden por qué en un circuito funcionan mejor o son capaces de adaptar mejor el coche y en otros circuitos sufren un montón. Este monoplaza lleva todo el año moviéndose en ese filo del cuchillo, en el cual si no vas perfecto te caes de un lado o del otro, y en muchas carreras hemos visto que se ha caído o del lado del desgaste de la plancha o del lado del desgaste del sobrecalentamiento de los frenos. Pero en este, además han tenido una progresión muy curiosa, porque o al menos ha sido curiosa para mí, porque esperaba ver a un Ferrari muy fuerte en la carrera de sprint, donde se va más descargado, donde puedes ir un poco más bajo con la altura del monoplaza, y sin embargo el domingo sufrir más por tener que subir la altura. Pero ha sido al revés. Y hemos visto un Ferrari que empezó los libres bien, pero que Ferrari vaya bien en los libres no es ni noticia, porque lleva siendo una tendencia todo este año de que vamos a luchar por el podio, y luego no. Y luego les vemos en la sprint y dices, vale, no, Ferrari no está fatal, no les estamos oyendo a los pilotos quejarse mucho, pero no está. También te digo que en clasificación de la sprint los dos pilotos fallaron. Sí. Y si hubiesen clavado la vuelta, los dos perdieron el vértice en la primera curva y su vuelta quedó completamente fuera. De hecho, Leclerc tuvo ese trompo al terminar la vuelta que marcó un buen tiempo, incluso con trompo incluido. Pero creo que su sprint engaña un poco por eso, porque luego ya estaban más atrás y estaban condicionados. Y luego el paso adelante de cara a la clasificación con un Leclerc y un Hamilton también muy fuerte, sí que Hamilton detrás, pero muy consistente y además por encima de los dos Mercedes y por encima de Oscar Piastri, que no han podido recortarle. ¿Por qué Ferrari ha podido rendir mejor aquí? A nivel de frenos ya dijimos un poco que no era un circuito en el que tuvieran seguramente que abusar tanto de cerrar los frenos para calentar los neumáticos delanteros, porque ya es un circuito que el primer sector, ya lo hemos visto todo el fin durante la carrera, cómo iba desintegrando neumáticos en la parte delantera y el trasero izquierdo, creo que era también. Ese primer sector es muy exigente para los neumáticos, ya calientan los pilotos en esa zona y no tienen que estar exprimiendo tanto el calor que irradia los frenos. Entonces, era un circuito que en ese aspecto ya se esperaba que no sufriera. El tema de la plancha, pues es este gran misterio de que tiene Ferrari con la suspensión trasera, de que en un circuito saben cuadrar las cosas y en otro no.
puede ser que como es un circuito muy bacheado, todos han tenido que subir la altura y entonces como todos tienen que subir la altura, todos pierden algo de rendimiento y Ferrari pues se ha encontrado ahí un poco mejor y sin embargo en otros circuitos donde todos pueden ir más bajo, Ferrari no puede ir tan bajo nunca y ahí es donde pierde. Puede ser. Pues tiene relativo sentido lo que he dicho, pero al final es una especulación teniendo 4 datos o información de que van lanzando en rueda de prensa. Entonces, la conclusión es, y ya hablamos de la carrera de los pilotos, sorpresa de Ferrari este fin de semana, que es agradable ver que no solo Mercedes va a ser juez del Mundial de Pilotos, sino que Ferrari pues ha estado ahí y le ha quitado puntos a Piastri. Sí, sí. Yo de Ferrari de lo que estoy satisfecho, es decir, obviamente ver un Leclerc llevar el coche donde lo ha llevado para mí no es sorpresa, porque es algo que siempre es capaz de hacer por norma general. Sí que es cierto que ha fallado un poco en clasificación, sobre todo en la sprint este fin de semana, pero Leclerc es un pilotazo que, de la misma manera que Verstappen, cuando se le ofrece una máquina medio competitiva, es capaz de llevártela pues, al podio o incluso a la victoria. Entonces, chapó por Leclerc, que después si quieres repasa su carrera. Pero yo de quien estoy satisfecho es de continuar viendo un Hamilton que se le ve más cómodo. Se le ve más cómodo, se le ve más rápido y aunque se le ve detrás de Leclerc, se le ve por muy poco detrás de Leclerc. Que esto es yo creo un poco lo que estábamos esperando todos, ¿no? Incluso en un momento ya les hemos visto pelear. Que ojo Ferrari también. Es decir, esa vuelta, esa in-lap que estaba haciendo Leclerc porque era justo ir a boxes después de la recta de atrás y esas siguientes curvas, madre mía, a mí el corazón se me ha puesto a 1000. Pero... Ibas a decir otra cosa. Family friendly. X13. Exacto. Pues eso, ver a Hamilton con ritmo, incluso para superar a Leclerc, que después ya lo hemos visto que no ha sido capaz de atrapar ni a Norris ni a Leclerc, pero probablemente ha sido porque no ha cuidado tanto el poner los neumáticos a temperatura, como por ejemplo sí que lo ha hecho Norris al principio del segundo stint, ¿no? Pero independientemente de eso, verle con más ritmo, pues es algo que hostia, que alegra. Porque después del movimiento y de todo y de lo que ha sufrido, verle pocas décimas por detrás de Leclerc es algo que me imagino que todo el mundo le hace feliz. Entonces, ole por Hamilton en ese sentido. Mira, por cerrar el tema Hamilton, ya hay una estadística no muy buena, sí. Que es que ya es oficialmente el piloto de Ferrari que más tardará en conseguir, porque todavía no lo ha conseguido, un podio con la escudería, que bueno, como decía, no es la mejor estadística, pero tampoco hay que quedarse con esa estadística. Creo que vamos a hacer todos el mismo ejercicio de reflexión que has hecho tú sobre el paso adelante que parece que ha dado Hamilton con respecto a cerrar el gap que tiene con Leclerc, que ya no es tan grande como en otras carreras a principio de temporada. De Leclerc, quiero decir, iba a decir muy bien Ferrari arriesgando con la estrategia, pero es que no sé si han arriesgado. Yo creo que pensaban que todo el mundo iba a salir con blando. Porque Leclerc lo ha dicho en la entrevista, en la cool room esta, diciendo, pensaba que tú, Norris, irías con blando. O sea, Leclerc se ha sorprendido a sí mismo siendo el único que ha hecho una estrategia completamente cambiada. Y en el fondo hay que agradecerlo porque creo que ha sido el picante de toda la carrera. Sí. Ver esa estrategia completamente distinta, como Leclerc ha tenido que primero gestionar unos neumáticos blandos muchísimas vueltas, siendo también el primero que iba a experimentar cuánto duraban los neumáticos blandos. Y viendo que manteniendo un ritmo increíble, reteniendo a Norris detrás, las vueltas suficientes para que Leclerc le saliera rentable la parada. Luego el momento Hamilton-Leclerc, simplemente decir, me llama la atención como ahora los dos pilotos luchan bastante al límite. El año pasado, cuando pasaba esto con Sainz y Leclerc, era como ardía Twitter. Sí, sí, sí. Y bueno, a lo mejor es que estoy un poco más desconectado de los fans de Hamilton, pero no sé exactamente qué sensaciones habrá dejado ese momento, pero estoy de acuerdo contigo que ha sido un poco como, ¿pero qué estáis haciendo? Si vais a estrategias distintas. Pero bueno, Leclerc ha querido defender la posición y ahí no me meto. Y luego el segundo stint con el medio también buenísimo. Gestionando, pues eso, 30 y pico vueltas de neumático medio, reteniendo a Norris todo lo que ha podido, porque al final
el McLaren tenía ventaja de neumático y ventaja de ritmo, creo yo. Y creo que este tercer puesto, pese a que ha estado segundo gran parte de la carrera, sabe a gloria, sobre todo porque hace una carrera estábamos todos tirando al desguace el SF25. Y que hayan podido tener esta, no sé si despedida, me quedan 5 carreras. Y en alguna puede todavía sorprender, pero a lo mejor es el último podio de Ferrari esta temporada. Lo digo para ver si hacen doblete en México o algo así como el año pasado, ¿eh? Pero ya lo ha dicho el propio Leclerc, Qatar y alguno más. Puede haber algo de ritmo. Veremos. Pero bueno, con esto ya cerramos capítulo Ferrari y nos vamos a Mercedes. Y de Mercedes, comentar. Russell, me imagino que ha hecho todo lo que podía hacer, ¿vale? Es decir, se le ha visto desaparecido, justo por detrás de Piastri. En algún momento parecía que podía llegar a atraparle en ritmo, después se ha visto que no, porque Piastri se ha terminado medio escapando. Y, por otro lado, ¿vale? Hemos tenido un Antonelli que no ha quedado quinto, pero que aquí parece como quinto. Se me ha ido completamente a la olla. Sí, ha acabado 13, no sé por qué está quinto. Y los dos tampoco han empezado cuartos. Ya, bueno, un pequeño desliz, ¿vale? Sí, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, de Antonelli obviamente destacar que también fue esta semana, ¿verdad? Que los presentaron a ambos, sí. Pues Sí. que después de esa presentación, yo creo que Antonelli ha estado a la altura, por lo menos en la clasificación y en la salida, pero después hemos visto, como sí que es cierto que se quedaba un poco atrás, y el Williams, que después hablaremos de ellos, pero sobre todo a manos de Sainz, ha ido con muchísimo ritmo, o ha tenido muchísimo ritmo este fin de semana. Antonelli no lo tenía tanto, y a raíz de eso, Sainz ha hecho un misjudgment, claramente, le ha tirado el coche a Antonelli donde no tenía que tirarle, y se ha cargado pues su propia carrera y la del piloto italiano. Y después ha sido pues intentar remontar, obviamente sin éxito suficiente como para poder sumar algún puntito. De Mercedes lo único que han vuelto a traer una actualización de rendimiento mucho más pequeña que la que trajeron en Singapur. Es gracioso como ahora nadie se va a fijar en si el alerón delantero del Mercedes flecta o no, ¿sabes? Porque ahora ya no da igual. Tampoco creo que Russell haya tenido una mala carrera ni No. haya estado muy desaparecido. A nivel de ritmo de carrera, realmente es que los 8 primeros estaban muy pegados. Creo que estaban por ahí los ritmos de carrera, no sé si están de los pilotos. No se llegaba a poner. Estaban todos muy próximos los 8 pilotos rápidos. Entonces Russell realmente no es que haya estado descolgado, es que, lo decía él, estamos todos tan igualados que es muy difícil ver adelantamientos porque tiene que haber una diferencia de ritmo muy considerable para poder meter el coche, una diferencia de neumático. Y sobre todo yendo todos a la misma estrategia prácticamente, menos Leclerc y alguno más, era raro ver adelantamiento. Entonces Leclerc, Russell, el único fallo que le veo es que ha perdido 2 posiciones en la salida. Sí. Ha hecho una mala trazada y ha perdido posición con Piastri y con Hamilton, que yo creo que si no lo hubiese hecho, pues Hamilton a lo mejor sí. Pero yo creo que Piastri no, Piastri no pasa. Por el ritmo y por el ritmo del McLaren, yo creo, Yo creo que Piastri no era más rápido que Russell realmente, Sí. Creo que Russell ya estaba ahí atrás. No lo sé, Sí, tengo bastante claro que si Piastri hubiese tenido el ritmo de Norris, sin duda, porque creo que Piastri ha sido más hábil adelantando que Norris esta temporada, pero teniendo en cuenta lo que dices, que le faltaba ritmo, pues a lo mejor sí que es cierto que no hubiese sido capaz. Pero bueno, ¿alguna cosa que quieras añadir también respecto a No, porque Antonelli? del incidente hablaremos luego cuando Sainz. Perfecto. Haya esta foto y todo. Vale, pues de Red Bull muy rápidamente. Por la parte de Tsunoda, pues lo dicho, ha conseguido sumar algunos puntos, ¿vale? Aún y salir 13º. También hizo una pedazo remontada. Gracias al pequeño incidente, gran incidente entre Piastri y Norris. No sé si subió a 11 posiciones o una cosa así. Una auténtica locura, pero bueno. También te digo, si el coche funciona bien, que salgas desde atrás, es tu culpa. Pero bueno, eso, que por fin está empezando a sumar algunos puntos. Y de aquí, ¿vale? Yo solamente lo que quería recalcar, que lo estábamos comentando con Guille fuera de cámaras, ya nos diréis vosotros qué es lo que opináis. Sí que es cierto que Guille, revisando la telemetría, tampoco le parecía tan bestia, pero Tsunoda ha tenido un pequeño incidente con Berman, quien probablemente hubiese terminado delante si no hubiese sucedido lo que sucedió, que es el accidente que tuvieron. Pero, hostia,
a mí me pareció que Tsunoda pegaba una frenada delante de Berman, que Berman ha tenido que esquivarle y obviamente irse para la grava o para la tierra y acabar trompeando, que digo, tío, ¿pero qué haces? Es decir, me ha recordado muchísimo a lo de... Lo que decías tú, ¿no? Lo de Alonso y Russell, pero en este caso ya no es aire sucio, es el coche. ¿Sabes? En plan, no Mm. es que el aire sucio te haya jodido. No, es que tenías un bicho de 1000 kilos delante o 800 kilos delante y que no podías esquivar. No lo sé. Sí que es cierto que viendo la repetición parece que Tsunoda frena antes, pero es que creo que eso lo veo un poco maniobra defensiva, lo de echar el ancla, de frenar un poco antes y retener al piloto de atrás. Creo que Berman no se lo espera y por eso hay esa maniobra tan aparatosa de evasión. No pensaba hablar del tema Berman-Tsunoda, pero ya que lo has sacado, es que quiero mencionar las declaraciones de Oli Berman respecto a este incidente que, independiente de que cada uno juzgue si Tsunoda frena demasiado, si ha sido culpa de Berman que no estaba preparado, iba muy lanzado, iba con la idea muy fija y no contaba con que el otro pudiera hacer algo. Pero a raíz del incidente ha dejado unas declaraciones que eran un poco del estilo, no las tengo enteras, pero decía algo así como no puede ser esto así, esto no es lo que queremos enseñar a los jóvenes pilotos del karting. Que me hace mucha gracia estas declaraciones, porque Toto Wolff empezó hace un año a mencionar los niños, de esto no es lo que queremos que los niños vean en la pantalla, cuando hablaba de los motores de combustión y tal. Y luego Russell, a raíz de X incidentes que ha tenido con Verstappen, también ha dicho lo de los niños, los niños los jóvenes que están aprendiendo, no pueden aprender esto de nosotros. Y de repente es como, para sobredramatizar cualquier escenario, ponerse en plan el meme este de los Simpsons, de es que nadie piensa en los niños y ya da igual lo que esté pasando. Es ya que es que nadie piensa en los niños. Y digo, creo que no hacía falta recurrir a esta carta en este momento, pero me hizo gracia. Me hizo gracia como el discurso, si te lees las declaraciones enteras, va como haciéndose un camino hacia es una vergüenza para las jóvenes promesas que vienen de atrás. Y digo, Persman, que tienes 17 años, que tú mismo eres la joven promesa. No, pero eso, que cada uno ya juzgue el incidente en sí. Solamente quería recalcar estas declaraciones que me parecía. Vamos a ver quién más acaba tirando de esta carta. Exacto. Los niños. De Red Bull, por esto, sí. hay que mencionar el incidente de la cinta. Es verdad, está a punto de pasar sin hablar de ello. Didi, comenta. El increíble incidente de la cinta, que creo que he puesto una fotografía por ahí, puede ser. Sí, correcto, esta foto es de The Race. Porque después al terminar la carrera, el equipo Red Bull estaba siendo investigado, que fue algo que vi por la noche, porque uno de sus mecánicos había infringido el protocolo el protocolo. Una vez empieza, bueno, todos los mecánicos se retiran de la parrilla y van hacia el pit y empieza la vuelta de formación. Pues uno de los mecánicos había incumplido lo que tenía que hacer. Entonces no quedaba muy claro qué es lo que había sucedido. Muchos estaban tirando de hemeroteca, de algunos casos en los que había sucedido un tipo de sanción así y se remontaban a la época de Alonso en Ferrari, que había sucedido algo del estilo y habían metido 5 segundos de sanción a Fernando Alonso. Y claro, estaba todo el mundo especulando. Total, que desde el medio de Race lo que se ha informado que ha sucedido es, por contextualizar rápidamente, ya lo hemos mencionado más de una vez esta temporada, que Lando Norris en muchas carreras, o en todas las carreras prácticamente, sus mecánicos le ponen una cinta adhesiva en la pared donde él va a posicionar el coche para que lo tenga como referencia. McLaren lo que hace es, durante la vuelta de instalación plantan el coche en la posición, el Norris se sienta, me dice, quiero aquí la cinta, y un mecánico pone la cinta. ¿Qué pasa? Que es lo que se informa desde el medio de Race, que este ingeniero, este mecánico de Red Bull, lo que ha hecho es esperarse hasta el final, hasta que los pilotos fuesen a empezar la vuelta de formación y ellos se tuvieran que retirar de acuerdo al protocolo, para ir a quitar la cinta que utiliza Lando Norris como referencia, desobedeciendo las órdenes de los stewards, diciéndole que no podía ir, de los comisarios. Entonces, la sanción en sí no es por retirar la cinta, porque esta cinta no es ni ilegal ponerla, ni ilegal que te la quiten. No está regulada.
dale tiempo a la FIA para que la regule, también te digo. Pero no está regulada. Norris tiene todo el derecho de poner una cinta ahí, pero los ingenieros de Red Bull o el propio Max Verstappen tienen todo el derecho también de quitársela. Pero, sin embargo, lo que no puede hacer este mecánico, y la sanción ha ido por ahí, ha ido por eso, es saltarse este protocolo, desobedecer y meterse en una zona en la que no puede estar, en la que está restringido ya en el momento en el que empieza la vuelta de formación, o en el que se ha activado el protocolo de la vuelta de formación, digamos. Entonces, por eso simplemente aclarar que la infracción ha sido esa. ¿Y en qué ha sido la sanción? $50.000 al equipo Red Bull como multa y ya está. Pero lo más significativo de todo esto no es una historia más o menos divertida o curiosa, sino ver hasta qué punto llega esa rivalidad fuera pista. Sí. Y hasta qué punto Red Bull ha bajado la visera. No Verstappen ha bajado la visera de cazador. Red Bull está trabajando coordinadamente en todo lo que se pueda para dificultar las carreras de Norris, que por lo que parece ser, no es la primera vez que intentan algo así, que ha sucedido más veces durante la temporada, de que intentan quitar la cinta. De hecho, se señala desde The Race que McLaren ha ido como modificando cómo ponía la cinta en la pared para que fuese más difícil de dejarla, de quitarla así rápidamente, porque creo que incluso podían pasar la mano entre las rejas y quitarla antes. Ahora la han puesto un poco más difícil para que no les dé para arrancarla desde dentro, si alguno de Red Bull lo intentaría. O sea, esto es un poco especulación, todo lo que estoy diciendo, pero lo de que han intentado quitar la cinta parece que sí que iría por ahí, o al menos había un mecánico de Red Bull donde no tenía que estar cerca de esa cinta. Es lo que señalan ciertos testigos. Pero eso, al final lo que digo, el mensaje este de Red Bull va por todas, y lo que todo el mundo estaba señalando recordaba 2021 cuando empezaron a Mercedes y Red Bull a dejarse las mangueras de estas de las pistolas tiradas en el box para cuando saliera el otro tuviera que esquivarlas. Y si podías perder medio segundo porque el otro tenía que trazar un poco diferente, pues lo perdía. Y esto vimos de pistolas pisadas y empezaron así, que no era ilegal. Pero ya cuando va todo al límite, se va al límite. Ya que cada uno juzgue si esto es antideportivo, porque se podría abogar tal vez que cumple la normativa de deportividad. Yo creo que no. Yo creo que entra dentro del juego este de la Fórmula 1. Este tipo de cosas, y mira. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vale, pues con eso cerramos el capítulo de los 4 primeros equipos y nos vamos a Williams. Que de Williams, ¿vale? Destacar el papel que está haciendo Sainz en estas últimas carreras. Se le ve cada vez más cómodo con el coche, se le ve con más ritmo y se le ve igualado o incluso superando a Albon en ciertos circuitos. Entonces, bravo en ese sentido. Recordemos que ha hecho o tiene ya un primer podio con Williams, que consiguió en Bakú, y ahora ha conseguido un podio en la sprint, que como sabemos todo es de mentira, no vale, pero oye, no está ni tan mal y te llevas unos puntos. No vale si lo hace Hamilton con Ferrari. Si lo hace un español, es una estadística inamovible. Exacto, que se tiene que quedar allí. Entonces, muy bien por esa parte, y sinceramente una pena, porque en carrera parecía que también iba a sumar puntos y que iba a quedar o podía quedar octavo o séptimo, y al final la cosa ha terminado pues con Sainz a tomar por allí y Antonelli pues teniendo que remontar con el coche un poco tocado. Entonces, una pena que su fin de semana haya terminado así, pero bueno, teniendo en cuenta que han sumado los puntos por lo menos de la sprint, tampoco lo descartaría como un mal fin de semana. Me ha dado mucha pena este incidente en el que yo creo que es culpa de Sainz, se precipita mucho en la maniobra. Ya viendo su justificación, él mismo estaba reconociendo que había cometido un error y ya está, como todos los pilotos lo cometen, y no hay mucho más. Toma un riesgo, yo creo que un poco innecesario. Le había salido muy bien con Oli Berman y el adelantamiento es espectacular, pero Berman sí que es cierto que a Berman le tiene mucho más ganada el interior. Llegan prácticamente a esa curva ya en paralelo. En la curva anterior, de hecho, ya llegan en paralelo. Aquí Sainz llega a esa curva con la rueda delantera cerca de la trasera y se precipita intentando meter el coche. Sí, Antonelli podría haberle esquivado. Digo, ya, pero es que ya si quiere se quitan los pilotos directamente de delante. Y yo creo que Antonelli no tiene tampoco mucha culpa, más allá de si podría haber evitado el choque. Pero creo que el primero que hace un
un juicio, toma demasiado riesgo es Sainz, que además no solo se ha perjudicado esta carrera, que como decías tú, parecía que podía sumar puntos, parecía que de hecho podía llegar a competir con los Mercedes, no sé si con Russell, pero que era una carrera para ser séptimo, octavo tal vez, y seguir con estas buenas sensaciones desde Bakú. Yo de hecho te iba a decir, no sé si desde que hizo el podio se quitó un peso de encima porque necesitaba una buena carrera, y de hecho en Singapur tuvo un pedazo de carrerón que no vimos, recuperando desde 9 posiciones, con todos esos adelantamientos que no vimos, y sumando ese punto al final. Y digo, mira, este fin de semana, con las 2 clasificaciones buenas, la carrera al sprint con el tercer puesto, por el abandono de los McLaren y tal, pero el tercer puesto. Ahora, sumando un séptimo, un octavo. Las sensaciones que estaba dejando Sainz eran increíblemente buenas. Y aunque Albon está muy lejos, porque Albon en la primera mitad de la temporada ha sumado muchos puntos, digo, terminar con esta sensación es increíblemente positivo. Y la sensación, y de cara al año que viene se puede ser muy optimista. Y yo creo que era lo que se esperaba de Sainz. Pero claro, hay este incidente y el discurso pues ha sido un poco más agridulce. Y pese que estoy de acuerdo que lo positivo es que Sainz está más cómodo con el coche, el Williams sigue siendo un coche competitivo para esta zona media. Terminar con este abandono por precipitarte en el adelantamiento, desde mi punto de vista, es una pena. Y luego de Albon, tiene una mala clasificación donde le eliminan una vuelta por límites de pista, tiene un toque de Bortoleto en la salida y luego, pues sí, el Williams corre y ha conseguido remontar posiciones, pero poco más. Sí que Albon lleva algunas carreras. Albon en esta temporada también está siendo un poco irregular. Tiene 2 o 3 carreras buenas, pero de repente desaparece en otra. Y el problema es que en esa que desaparece Sainz muchas veces pues le pasan estas cosas. Sí. Y no acaba nunca de acercarse en la clasificación. Lo último que quiero que pongas, Jordi, es que la admiremos durante unos segundos. Es la que para mí, lo digo ya, para mí es la mejor livery de la temporada. Es preciosa. A mí, o sea, en pista, Lucía, que flipas el coche. Ha sido muy bonita, estoy bastante de acuerdo. No sé si la clasificaría como la mejor livery, sí que la veo candidata. Ya lo veremos cuando terminemos la temporada haciendo la clasificación, pero sí que me parece muy muy bonita. De hecho, me han gustado muchísimo prácticamente todas las liveries que han traído los equipos en este GP. Hay algunas mejorables, que ya llegaremos, pero por norma general, tanto la de McLaren como la de Williams, Aston Martin, Racing Bulls, todas me han parecido la mar de bonitas, la verdad. Sí. Es que además es lo bien integrada que está esta livery de un coche antiguo, o de hace 20 años, de otra generación, digamos, en el actual. Sí. Porque, por ejemplo, cuando intentaron repetir el de Mansell del 92, con esa livery así amarilla, azul y blanca, no quedaba como muy bien integrada con las formas del monoplaza. Era la sensación que me daba aquí siendo expertos en liveries y en diseño de liveries de Fórmula 1. Sin embargo, esta, como que me parece que está muy bien integrado el cambio de los colores y realmente parece una livery hecha para este coche. Y a mí eso me ha gustado, que esta vez sí que han acertado. La otra me quedé como, sí, muy bonito el gesto, y la livery esa, la original, me flipa, pero no se siente que pertenezca a este monoplaza. Sin embargo, esta sí. Y ojalá la llevaran el resto de la temporada. Es que me parece increíble. Me gusta muchísimo más que la normal. Y de muchos equipos me gusta muchísimo más que la normal. McLaren, ojalá. Y Aston Martin, luego hablaremos, también me gusta mucho más que la que lleva normalmente. Sí. De hecho, Aston Martin toca ahora. Dejamos ya la libre de Williams y entramos en el espacio de Guille. Patrocinado por Aramco. Guille. Bueno, no digas eso. No es verdad. No digas eso muy alto. La gente se lo creerá. Exacto. Bueno, la gente de Aramco a lo mejor nos viene y nos dice, tú cracks, ¿qué hacéis? Sí. En fin, Guille, todo tuyo. Bueno, de la livery hablamos luego, ¿vale? Será el último punto a tratar. Pero bueno, fin de semana en el que ya lo dijimos, o yo al menos no esperaba que fuese un fin de semana horrible para Aston Martin. Horrible me refiero a Bélgica, con el coche completamente fuera de ritmo. Horrible me refiero a un Bakú, con el coche que no daba. Aquí, sin embargo, creo que el Aston Martin sí que podía ser más competitivo, pese a que no iba a ser para nada un camino fácil para llegar a los puntos y hacía falta un poco de buenas manos al volante, digamos, para llevar ese coche
ese coche adelante y Fernando Alonso, pues otra cosa no sé, pero buenas manos de momento parece que tiene, ¿no? El rookie este. Decir del fin de semana de Aston Martin, puede ser que al final este formato al sprint, sí que es cierto que Aston Martin suele ser un equipo que consigue adaptarse muy bien a los circuitos de primeras, los viernes. No sé, algunos lo atribuyen al salto adelante que han dado con el simulador, cada uno o otra vez el trabajo que pueden hacer desde la fábrica, pero es cierto que Aston Martin suele tener pocos problemas. Alonso lo ha mencionado más de una vez, que ellos los viernes llegan con una configuración bastante correcta y bastante rápida, y el problema es que luego el resto de equipos pueden ir un poco más allá en los siguientes libres, y Aston Martin, cuando va más allá, el coche empieza a desvalijarse por todas partes. Sin embargo, en este formato de sprint parece que a lo mejor les beneficia un poco porque el resto de equipos no tienen todo ese tiempo para ir pasos más adelante, no lo sé. Es por intentar también buscar una justificación a que Aston Martin haya estado más cómodo, aunque también te digo, luego en ritmo de carrera, Alonso señalaba que eran el noveno coche. En ritmo de carrera no han sido para nada quinto coche, pero han sido octavo. O sea, Bueno, que no sé qué te reías de... No, que a Alonso también en general le gusta dramatizar. Sí, ya. Siempre el coche nunca es lo que es. Pero es que nunca queda muy claro Aston Martin dónde está, porque sí, en ritmo de carrera, si ves los ritmos de carreras de los pilotos, Aston Martin ha sido octavo coche. Pero luego ves a Alonso que ha sido décimo y Stroll duodécimo. Y dices, ostras. Claro, pero al final hay tanto baile de pilotos que sí, tú eres octavo coche, pero el problema es que el segundo piloto del sexto coche ha quedado 19. Porque no ha sabido, Hadjar ha tenido un fin de semana horrible y no ha estado ahí con Lawson intentando luchar por puntos. Por eso digo que al final esto de ser noveno, octavo, séptimo coche, aquí el piloto estamos viendo que marca muchísimo la diferencia y Alonso está consiguiendo hacerlo. Comentando rápidamente las clasificaciones, las dos me parece increíble. Sobre todo la de la sprint, meter el coche en sexta posición, creo que es muy meritorio, nadie contaba con eso. Y la lástima es que se ha envuelto en todo el incidente de la primera curva, que algunos, como Timo Glock, creo que fue, o Helmut Marko, dicho antes, señalaban a Alonso como el culpable del incidente. Y digo, hombre, a ver, ¿a quién más culpamos ya? Simplemente, pues mala suerte. En una primera curva en la que tal vez podría haber salido segundo o tercero, quién sabe, pues tienes un abandono y pierdes 5 puntos que hubiesen venido muy bien, aunque ya sabemos que sí, que Aston Martin no está luchando por nada, pero siempre es bonito no sumar puntos. Sí. Y luego de cara a la siguiente clasificación, 10ª posición, meritoria, aunque él mismo reconoce que la vuelta que hace no es muy buena, tal vez podría haber optado algo más. Lo único así a señalar ha tenido una mala salida, vuelve a intentar repetir la salida que hace en la sprint, metiéndose muy por el interior, comiéndose el vértice mucho. Creo que a lo mejor ha sido un poco cauto, y al ser un poco más precavido por no haberse envuelto de nuevo en un triple paralelo, sale muy mal y le adelanta tanto Tsunoda como, ahora no me acuerdo, Berman, creo que es, o Hülkenberg, perdón, uno de estos pilotos pierde 2 posiciones en la salida, ahora no recuerdo quién. Y por suerte, entre comillas, lo que decíamos antes de que ha sido una lástima por parte de Sainz y esa mala gestión de la situación, pues bueno, ese abandono de Sainz y Antonelli fuera de combate o desplazado atrás ha hecho que Alonso pueda mantener esa 10ª posición, que ha estado curioso el juego que ha hecho con Lawson, haciendo un poco la goma, ¿no? De que parecía que se le acercaba, parecía que le podía adelantar y luego, claro, lo ha dicho él, que estaba un poco jugando a... Sí, no, creía que venía Antonelli y estaba jugando un poco para tener un poco de salvaguarda por detrás. Lo último que quería comentar, antes de pasar a Stroll, que Stroll, quiero que me comentes la foto. Las declaraciones de Mike Crack con respecto a lo del rendimiento del monoplaza, diciendo que hay que revisar los análisis al detalle, los análisis del fin de semana, que al final ver dónde está el monoplaza no es tan fácil, ¿no? De que unos iban blandos, otros iban medios, otros iban duros, tienen que ver los datos antes de decir realmente dónde estamos. Entonces aquí ha habido un poco de pullita, lo que ha dicho Alonso, de que son el noveno coche y tal. Dice, si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico, en 24 carreras se hace demasiado largo. Y es que claramente a Fernando Alonso se le está haciendo muy larga la temporada. Y ahora ha dicho él que ojalá, ¿qué es lo que quieres? Le preguntaron algo, ¿qué es lo que te gustaría dar? Que llegue ya a Abu Dhabi y ya hablar de 2026. Y decía Mike Crack que cuando consigues un punto varios hay que tomarse un respiro y luego al día siguiente intentar buscar de nuevo la perfección. Entonces, no es la primera vez que veo este tipo de declaraciones de Mike Crack y no es la primera vez que veo que a Andy Cowell le preguntan por Alonso y se pone a hablar de Stroll.
Como lo del comunicado que te dije del otro día Sí. post Singapur, que Alonso había hecho Driver of the Day, remontada de 3 posiciones, y todo el comunicado se centraba casi más en Stroll. Digo, hay ciertas cosas que no acaban de molar mucho de cara hacia afuera. Entonces vamos a ver el año que viene cómo Ya. se gestiona todo esto. Pero bueno, en definitiva, creo que ha sido un fin de semana positivo para Alonso. Ahora, pon la foto de Lance Stroll, por favor. Sí. ¿Dónde ibas, Lance? No lo sé. Yo cuando vi cómo se lanzaba, y es que la bloqueada que pega, es que ya no es bloqueada con el neumático recto, hace bloqueada con el neumático girando. Y eso ni se ve. No lo sé, yo no sé qué es lo que intentaba aquí. Creo que su fin de semana tampoco ha sido del todo malo, terminando 12º, justo por detrás de Lawson, que estaba justo por detrás de Alonso. Es decir, creo que la carrera el domingo tampoco ha sido mala, pero lo de la sprint y cómo se ha cargado con, de verdad que no he entendido nada. Es decir, no sé qué es lo que buscaba, no sé qué es lo que intentaba, y en ningún... Es decir, aquí no se puede aplicar la frase de Senna. Es decir, no había hueco, no había nada. Había tirarte y lo que suceda. Y lo que ha sucedido es choque y Ocon a tomar por allí. Y mira que Stroll diría que va un poco corto de amigos en la parrilla como para enemistarse con el único que tiene. O con uno de los pocos que tiene, pero bueno. No sé. No sé qué es lo que pretendía, la verdad. Es que el incidente lo peor es... Hay una sesión de libres solo. La carrera de sprint es muy valiosa de cara a la configuración de la carrera. Alonso ha quedado fuera en la primera curva. Tío, tienes que traer el coche. El equipo necesita datos de alturas del monoplaza y todo esto. ¿Y qué ha pasado? Que ya se ha informado en algunos medios, que no sé hasta qué punto es fiable la información, de que por no haber tenido suficientes datos, fueron un poco a la carrera subiendo la altura del monoplaza y perdiendo algo de rendimiento. Que no sé si es verdad o no, pero lo que sí que es cierto es que alguien a Stroll le tendría que haber dicho, estás el 14, saca Sí, datos de pista y ya. sí, No sí. intentes hacer el héroe pegando un dive bomb desde súper lejos, que es que se lo lleva puesto. Sí, Es sí. que se lo lleva puestísimo. La imagen es... O sea, esto es Stroll girando. Que girando, ya ves tú cómo está girando el coche. El coche va recto. Sí, sí, sí. El coche va completamente recto. Entonces digo, bueno, pues nada. Pues muy bien. Luego la carrera del domingo, pues mira, creo que no ha tenido mala carrera, ¿eh? Ha No, jugado bien es la lo que he estrategia dicho, sí, cambiada sí. del resto y ha remontado hasta P12. Un poco también beneficiado por ese tren que estaba haciendo Alonso con Lawson. Y casi parecía que iba a puntuar por un momento. Sí, sí. Pero bueno, Casi me asusto. exacto. Vamos a tener que meter un poco de ritmo porque llevamos ya una hora, una hora y cuarto y nos quedan 4 equipos. Ahora Así volamos, que ahora volamos. vamos a ir un poco De la Livery rapiditos. no la comentamos, ¿no? Muy bonita, Ay, me ha encantado la Livery. perdón, es verdad, no, 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 eso sí que quería mencionarlo. Ese, creo que le queda muy bien ese toque amarillito. Es decir, estoy eso de que están acuerdo. haciendo ahora, porque las liveries estaban siendo muy sosas, siempre combinando un color principal con el negro. Y esto de añadirle un color extra, creo que realmente le está yendo muy bien. A excepción de Ferrari, que lo que hizo con ese azul, con el rojo, a principio de temporada quedó como el orto. Pero cuando le metió la livery esa blanca, ahora no me acuerdo qué GPI era, pero que le metió Monza. también, sí, fue en Monza, ¿no? Quedó precioso. Entonces, lo que ha hecho McLaren con el gris, lo que ha hecho Williams metiéndole ese blanco, lo que ha hecho ahora también Aston Martin con este amarillo, de verdad, que este tercer como color y darle un poco más de importancia, creo que queda súper bien. Si lo saben montar bien, queda muy bien, la verdad. Independientemente del tema de las fórmulas, que me parece original y, bueno, curioso, y un buen guiño, estoy de acuerdo que el color este ya simplemente le da una vida al monoplaza y me gusta muchísimo más. Sí, sí. Muchísimo más. Y ya está, no vamos a comentarla mucho más al detalle. No, no, no. Después, perdón, nos queda Racing Bulls. Racing Bulls absolutamente out, ¿vale? Por lo menos Hadjar. Lawson sí que ha intentado un poco más, pero la verdad es que este fin de semana han estado bastante desaparecidos ambos. Mm. Solo quiero decir que la Livery se ve Sí. que son tortugas. ¿Qué dices? Eso me pareció leer, que era siguiendo, bueno, eso, representaba el color de unas de no sé qué tortugas era.
Que no era, no era parrillas a lo vez, reyes de las parrillas y todo esto que yo me estaba imaginando. Sí, sí, es el caparazón. Se supone que es como una especie de caparazón. ¿Alguien ve la tortuga? Bueno, pues bueno, el coche se ha comportado como tal. No sé si ponerle un color diciendo que es una tortuga eh, es buen marketing para tu coche, ¿no? Ostras. Creo que sí. A ver, que alguien me corrija, a lo mejor me he patinado, puede ser, puede ser. Pero recuerdo leerlo el viernes. No, me lo creo perfectamente, pero te lo tiene que explicar. No, sí, sí, sí. Lo Bueno, típico de, ¿qué ves aquí? Pues lo que tú me digas que veo. prefiero pensar que son fueguitos de barbacoa, sinceramente. Pues Pero fueguitos, vale. fueguitos. Eso. Después tenemos a Steak, que el pobre Bortoleto para dormir, ¿vale? De hecho, era uno de los pobres pilotos junto con Hadjar que metieron los duros y que, y que no, básicamente. Quien sí que lo hizo y reapareció fue Hulkenberg, que después del Gran Premio de Gran Bretaña está de vacaciones, haciendo absolutamente nada. Y este fin de semana pues se ha despertado y ha sumado 4 puntos Stake, que llevaba ya unos cuantos GPs en sequía. Y además, otro de los afectados en el incidente de la sprint, en la Sí, carrera en la que podría haber sumado también unos cuantos puntos. efectivamente. Que no está, pero sí que es cierto que lo que dices. Ha despertado en esta carrera y de repente ha dicho, bueno, pues ya se acabó. Se acabó mi hibernación y ha sumado Mi letargo 4 y puntos, venga. ¿han sido? Sí, sí. Sí, sí, sí. No. Me imagino que ha visto decir, oye, o empiezo a rendir un poco, o al O me final echan. habrá malas voces, exacto, y me, y me van a acabar echando de Audi aún y Ya hacer se un podio para decía, el ¿eh? equipo. Ya se decía que tal vez había cierto rumor porque Bortoleto estaba haciéndolo muy bien y Hulkenberg estaba desaparecido. Pero claro, es lo Estaba típico de que eran pavoneando, ¿no? rumores. A ver, también te digo, hacer el podio para el equipo. ¿Cuándo fue el último podio de Sauber? Ya sea Alfa Romeo, ya sea lo que sea. Ni habías nacido, Jordi. No, seguramente sí, pero ahora no me acuerdo. Claro, pero me refiero a que quedaría un poco mal echar al piloto que ha conseguido eso en esa misma temporada, pero bueno. Que ole Hulkenberg, y me alegro de que haya recuperado un poco el ritmo, o por lo menos esta carrera. Después, por parte de Haas, Ocon, ni idea. Duros, lo Sí, mismo, duros y duros carrera fuera. y a tomar por ahí. Y Berman, pues la verdad es que muy bien. Se le ha visto bastante fuerte a nivel de ritmo y demás. Y lo que digo yo creo francamente que si no hubiese sucedido el accidente con su Noda, lo hubiese terminado adelantando porque se le veía con más ritmo y a lo mejor lo hubiésemos podido ver terminando P7. Tristemente ha sido P9, que, ojo, haber mantenido también la posición con ese trompo, bien. Aunque diría que en ese momento la perdió con Hulkenberg, ¿puede ser? Y la pierde con Hulkenberg, la posición que pierde con Hulkenberg. Sí, sí. De Haas, la noticia ha sido que ha sido el equipo que ha traído, bueno, junto con Mercedes, que ha traído actualizaciones. Haas ha traído además un paquete bastante más importante y probablemente hemos visto el último paquete importante de ningún equipo de lo que queda de temporada. Red Bull, Loren Mekies dijo el otro día que les faltaba algo por traer. Vamos a ver dónde lo traen, pero no va a ser en principio un solo nuevo ni nada así tan grande, va a ser retoques. Pero Haas, sin embargo, sí que ha traído algo importante al circuito de casa y hemos visto este paso adelante de Berman. Ocon pues ha estado desaparecido, que ya hablaremos a final de temporada de la temporada que está teniendo Ocon, un poco desaparecido en muchos momentos. Y a ver si ahora Haas de repente es otro equipo que se suma en esta apretada lucha por entrar en Q3 y sumar puntos, como si, o sea, los puntos cada vez están más caros. Sí, sí. Y finalmente, Guille, te dejo repasar si quieres a ti, Alpine, que, bueno, madre mía. Alpine trae esta livery, que no sé si he puesto la foto, que han puesto Sí, este color amarillo en la parte de atrás, que yo lo siento. por Fíjate lo que Mercado hablábamos de que Libre. todas las liveries, Sí, sí, que todas las liveries estaban siendo muy chulas, con el diseño muy bien integrado en el monoplaza. Aquí Alpine yo creo que ha sido un poco perezoso. A mí es personalmente la que menos me gusta. He visto un diseño de esta, una versión de esta, en la que todo lo que es rosa es amarillo, evoca un poco al RB25 y tal, y luce mucho mejor, digo. Ya podrían haber hecho algo así, pero evidentemente no van a hacerlo por el tema de patrocinadores, ya lo sé.
Solo digo que hubiese estado bonito ver un cambio más radical y el amarillo más protagonista de la livery. Pero bueno, lo que ha sido protagonista este fin de semana de Alpine no ha sido el mal rendimiento de del monoplaza, que eso no es noticia ya desde hace carreras, sino ese incidente, bueno, incidente no, de hecho, esa polémica de Colapinto-Gasly las últimas vueltas, en las que ordenan a Colapinto no adelantar a Gasly, mantener posición, un Colapinto y un Gasly que estaban gestionando monoplaza para llegar hasta el final de la carrera, por tema de combustible creo que ha dicho el equipo, y le dicen que mantenga posición y Colapinto le ha dicho, manténme tú esta, más o menos, y pasa a Gasly, un Gasly que está siendo muy lento, como ha dicho Colapinto, y que de hecho él, Colapinto, adelanta a Gasly en una buena maniobra, pero es que luego Bortoleto por detrás adelanta también a Gasly y Colapinto termina 4 o 5 segundos por delante de Gasly. Entonces, yo no entendía qué pretendía Alpine. Vale que sí, que es una P17, P18, lo que sea, pero si viene un piloto por detrás y tu piloto rápido está bloqueado por tu otro piloto, haces cambio de posición, aunque el que de delante sea el primer piloto. Que es evidente, Gasly es el primer piloto, pero en este caso me ha parecido generar una tensión innecesaria interna en el equipo y hacer que Colapinto tenga que romper un poco la cadena de mando, porque a mí la gestión de la situación me parecía un poco ridícula. A mí me parecía muy tonta. No tiene ningún sentido mantener la posición de los pilotos cuando veías claramente que Bortoleto los iba a terminar adelantando a los dos. Porque en una donde Colapinto perfectamente podría haberse lanzado a Gasly, casi Bortoleto se le lanza y le adelanta. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo me imagino que lo hacen porque quieren tener a Gasly contento para que no se les vaya. Porque como hemos dicho muchas veces, Gasly es un gran piloto, que también te digo, no tiene dónde irse, pero es un gran piloto y me imagino que vamos a tenerle contento y no generar polémicas ahora, pues déjale pasar, no déjale pasar y todo lo que tú quieras. Pero no tenía absolutamente ningún tipo de sentido. Y eso se ha visto también cuando Bortoleto ha adelantado a Gasly y no le ha adelantado porque Colapinto ha comprometido a Gasly. No, sencillamente es que Gasly era un tractor. Ya está. Pero todo esto, lo peor no es la situación que hemos visto en radio y tal y en pista, sino luego el comunicado por parte del equipo. A mí me llama mucho la atención que Alpine salga a hacer este comunicado, haciendo referencia a que se dan instrucciones desde el pit wall, y están decepcionados porque no se han cumplido y es algo que van a revisar internamente. Gasly también ha hecho mención a esto de que vamos a hablarlo internamente y Colapinto 3/4 de lo mismo. Un Colapinto que de hecho se rumorea que va a ser oficializado como piloto de Alpine más pronto que tarde para el año que viene, pero como digo es un rumor, no hay una confirmación oficial. Digo porque me ha llamado este comunicado porque en otras situaciones no han hecho comunicado. Y cuando Gasly bloqueó en Países Bajos a Colapinto con mejores ruedas, le dijeron que le dejara pasar para luchar por la P10 y Gasly se hizo un poco el remolón y perdió mucho tiempo Colapinto, no hubo ningún tipo de comunicado. Y esto no es por defender aquí a Colapinto ni nada, simplemente me remito a los hechos y digo que no tiene mucho sentido. Y me parece que Alpine está tensionando la situación de forma innecesaria. Se han creado un problema donde no había. La parte final de la parrilla. Sí. Me dijeras que se están jugando un podio y se lo quieres dar a Gasly, que me parecería mal, pero podría llegar a entender justificando lo que has dicho, usando la misma justificación que has dicho tú de que quieren retener a Gasly. Pero por una P17 montar todo este show yo no estaba entendiendo nada. Tensionas mucho el equipo internamente, la afición, no sé. Pero es que entre tú y yo, a nadie le importa Alpine ahora mismo. Es que es verdad, a ningún fan de la Fórmula 1 ahora mismo le importa Alpine. Le importa a los inversores y al propio equipo. Pero tú mismo lo has dicho con el alerón de Mercedes. ¿A quién le importa el alerón de Mercedes este fin de semana? A nadie, porque han quedado que Russell, sexto. Pues tú imagínate un equipo que está luchando por P17. A nadie le importa. Entonces, hacer esto para mí no tiene ningún sentido, porque es generar un problema donde no lo hay. Porque nadie hubiese recordado esto. Nadie. Pero bueno. Y ahora estamos aquí hablando. Exacto, sí. Efectivamente. Y todo esto obviamente es contraproducente por parte de Colapinto. Que también te digo, estamos en las mismas. Tú me dices, cuando digo tú no me refiero a ti, sino a la Fórmula 1 en general, que si Piastri o Norris respecto a ciertas órdenes de equipo y
tener que luchar por ser el primero en el mundial, oye, Gasly tiene el asiento asegurado, Colapinto no, tiene que demostrar que está ahí para poder rivalizar con Gasly, ¿no? ¿Qué sentido tiene mantenerle detrás cuando realmente tiene más ritmo y si no Bortoleto se le va a echar encima? Es que no tiene ningún sentido, pero bueno, da igual, da igual. Yo no descarto que haya habido unas palmaditas de Briatore detrás, luego por fuera de cámara. Puede ser, puede ser. Pero bueno, cerramos ya capítulo equipos, que se nos ha quedado muy largo. No pasa nada. Pero se me ha hecho corto, si te soy sincero. Es decir, se queda Porque un te vídeo lo estabas largo. pasando bien, Jordi. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es repasar nuestras predicciones, empezando por los de la pizarra. Predicción número 1 mía, que se ha cumplido, Verstappen gana la carrera. La otra era 4 parejas en retransmisión. No solamente no ha sucedido 4, sino ni 3, ni 2, ni 1. 0, así que fantástico. Y hay 2 penalizaciones por el adelantamiento fuera de pista. Tampoco ha sucedido, de hecho, que yo sepa, no ha habido ni siquiera penalización por salida de pista. Ha habido banderas blancas, pero se ha quedado ahí. Correcto. Sí, sí. Y tú, por otro lado, puntos de Alonso. No sé, porque ¿Cómo es que no sabes? punto. Ay, el tecnicismo. No, Tío, ahí me has pillado. es- Si sumara puntos, si esto sumara puntos, me lo llevarías a tribunales. Hombre, seguro. esto es la cinta, ¿eh? Esa es la cinta de Red Bull con McLaren. Sí. Leclerc sigue optando al Mundial. No ha sucedido. Y No, ya menos de 30 matemáticamente ya pits. no, es verdad. Y Menos de 30 pits, tengo que decir que no los he contado, pero yo creo que sí que han sido menos de 30, porque han ido casi todos a una parada menos Bortoleto y otro más. Sí, Hadjar, diría. Entonces han tenido que ser 23, 22, 23. Sainz no ha tenido pit, obviamente. Pues ya tienes ahí 2 menos. Yo creo que sí. Yo creo que han sido menos de 30. En la carrera del domingo, ¿eh? Estoy de acuerdo, sí. Te lo doy. Y el importante, Me das que nada. es el del podio. No te doy nada, es verdad. El del podio, mantenemos la diferencia. Soy Piastri ahora mismo, gestionando. Sí, Soy ya Piastri te veo. gestionando la distancia, pero algo mejor que él. No, a ver, también te tengo que decir que aquí has tenido una suerte importante porque hice muy buena jugada el fin de semana quitándote la victoria de Verstappen, que obviamente con pole era indudable Captado. que iba a ganar, Sí. ¿vale? Y te iba a recordar un punto, pero ese P10 de Alonso es un buen triple que no, te lo doy porque fantástico. Yo es que es decir, tengo que reconocerte la buena predicción. Tengo la teoría, que seguro que nadie me va a querer confirmar. Sainz se le conoce como el Smooth Operator. Nuestro nombre del canal va por ahí. Y Sainz vio que Alonso había perdido 2 posiciones en la salida y dijo, mira, yo ya este mundial no me juego nada. Y yo veo cierto sacrificio por parte de Carlos Sainz para que Alonso consiga esta 10ª posición y yo mantenga esta distancia de 4 puntos contigo. Estás diciendo... No tengo pruebas, pero tengo pocas dudas. Estás diciendo que Carlos Sainz te apoya a ti y no me apoya a mí. ¿Es eso? Sí. Carlos Sainz, escucha esto, escucha un programa de hora y media de 2 tíos hablando de Fórmula 1 y además tiene una preferencia. Suficientemente grande como para reventar su puñetera carrera, el coche y todos los millones que les puede costar el equipo en reparaciones y demás. No, me parece un argumento. Como decía Torrente, es un plan sin fisuras. En fin, bueno, pues mantenemos la distancia entre los dos para saber quién se pira de la vida. Ya directamente, ya no es del canal, Sí, es del que la gente no lo sabe, pero Javi se fue porque perdió. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? El que pierde y abandona el canal. ¿Te imaginas queriendo entrar y diciéndole, no, de verdad, que perdiste, que perdiste las apuestas? Y estás fuera. ¿Está? Y yo espero y pasará lo mismo. En fin, bueno, y con esta tontería dejamos este episodio de aquí y nos vemos dentro de nada, que este fin de semana volvemos a tener carrera, esta vez en México. Que vaya muy bien, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.